Pero espérate que le llegue. Está cargando. Si te llega ahí el audio, Pablo, sí, tres. Nada más para corroborar que no se haya desconfigurado nada de lo del envío. Sí, tres, dos, uno. No te preocupes, no te preocupes. Sí, te debería de ahí aparecer en verde, ¿no? Ok, y también ya nos escuchan allí en línea, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias. Sí, ¿verdad? También hicimos el reunión. ¿Te parece importante? Sí. ¿Quieren proyectar desde otra comunidad? No, desde el. Entonces no es necesario. No, solo que van a compartir puede ser desde aquí. No, listo, ya está. Sirve que nos ponemos la... Sí. 90%. 92. 93. 100. ¿Es esto? ¿Ya me puedo salir? No, soy la moderadora. Está bien, entonces si quieren eso lo dejamos y si va a salir de mesa lo utilizamos para preguntas. ¿Lo dejamos o no lo dejamos? Sí, lo. ¿Vamos? Arrancamos. Comenzamos. Vayan a etiquetar el evento con dos pulgares arriba y que les ya estamos. Todavía no. Ok. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este primer encuentro de antropología y diseño en América Latina. En este momento vamos a comenzar con el ciclo de conferencias que programamos para el día de hoy. Este evento se va a repetir con distintos ponentes por estos mismos canales en el día de mañana y las estoy invitando desde antes de arrancar. Dicho esto, les cuento, les anticipo
un poquito la dinámica. En primera instancia van a desarrollar sus conferencias 3 expositores, 2 que están acá con nosotros, y se desarrolla su exposición en línea un tercer expositor, y luego abrimos a una instancia que es muy productiva para nosotros, muy prolífica y muy interesante, que es la instancia de debate y preguntas del público. Dicho todo esto, y sin más dilaciones, vamos a comenzar con la primera exposición, que está a cargo de Alejandro Murga, de la Universidad de Baja California, y se titula Del diseño heterosexual a la persona queer, una propuesta transfronteriza situada en Tijuana. Todo tuyo. Muchas gracias, Marina. No sé si ahí ya se está proyectando. Está apareciendo. Perfecto. Pues primero que nada, muchas gracias por recibirnos, ¿no? De la Inés Morelia, de la UNAM. Es un honor estar aquí compartiendo con tantas personalidades, tantos puntos de vista, eh, tantas reflexiones, ¿no? A las que podemos llegar y generar estos espacios para compartirlos, ¿no? En la región y a nivel internacional, en toda Latinoamérica. Entonces, es muy significativo para mí, es muy simbólico. Y es algo que voy a recordar siempre, ¿no? Que se repitan estos espacios, estos diálogos. Entonces, lo que vengo a presentarles es un poco de las reflexiones de mi trayecto investigativo, ¿no? A lo largo, y quisiera comenzar con un relato a nivel narrativa, pero que tiene que ver con esto que estamos reflexionando de las categorías situadas, ¿no? En algún momento de la vida conocí a un joven que comentaba que le gustaban los hombres, ¿no? Y este joven vivía dentro de la casa de lo que percibía un hombre, y para él un hombre era este señor que estaba casado con una mujer, ¿no? Y tenía una familia y estaba dentro de una casa, ¿no? Entonces, había un problema bastante fuerte a nivel ontológico, ¿no? Porque, pues, si este señor era hombre y su esposa era mujer, entonces este joven, ¿quién es o qué es? Porque a final de cuentas el hombre y la mujer pues merecen un espacio privado que es la alcoba, ¿no? Y esta persona, como no tiene una categoría consciente que habitar, pues es relegado a un sofá, ¿no? Su existencia se ve limitada ahí y pues justamente no puede pensarse fuera de esas relaciones de poder, ¿no? Que le permiten emanciparse y vivir, acceder a esa vida, pues de deseo, de felicidad, de emoción, pero son esas categorías que nosotros nos pensamos de manera inconsciente, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el diseño? Y continúo en esa reflexión para ya situarlo un poquito en mi trayectoria, ¿no? Hay dos imágenes muy distintas unas de otra y es parte de mi trayectoria profesional e investigativa. Yo empecé mi práctica profesional relevante en la modernización de la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México. Soy originario de Monterrey y recién egresado me mudé a la Ciudad de México y primer trabajo, vas a diseñar mobiliario. Y como buen arquitecto colonizador, dije, claro, los arquitectos han diseñado mobiliarios, ¿no? ¿Para qué necesitamos los diseñadores industriales? Y ya dijeron, bueno, va a ser la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México. Y dije, ¿qué? Bueno, México mágico, ¿no? Donde se permiten estas oportunidades. Y dije, bueno, sí, adelante, ¿no? Pero toda esta reflexión proyectual me llevó a preguntarme, ¿quién se ocupa de esto? ¿No? ¿Quién se ocupa de un sitio tan especializado, con gente tan especializada, tan particular, que no es suficiente entender que la persona cabe en su espacio de trabajo, sino hay un flujo de información, ¿no? Y esto me acercó a la ergonomía, particularmente a la ergonomía cognitiva, que es la relación de la mente con las cosas, con la tarea. Entonces, bueno, todavía no hay perspectiva de género aquí, ¿no? Pero sí había una intención de emancipación del trabajo, ¿no? Porque nadie les escuchaba a los controladores de tráfico aéreo. Entonces les decían las divas del espacio, imagínense, ¿no? Porque se quejaban, pero no sabían cómo describir sus necesidades materiales en torno a su espacio de trabajo,
Entonces, desde ahí me di cuenta que existía una misión del diseño bastante importante, que era esta traducción de lo que se ocupa, de lo que se necesita o lo que se busca en cuestiones materiales. Entonces, pues no fue suficiente porque en la pandemia todos nos afectamos, nos atravesamos y tronamos. Entonces esto me llevó a preguntar, bueno, ¿y qué hay de la identidad? ¿Qué hay de nuestro ser? ¿No? Porque somos los mismos, pero habitamos diferentes roles, ¿no? En lo cotidiano, en lo profesional, en lo académico, pero seguimos siendo nosotros. Entonces, esa parte, ¿cómo atraviesa el diseño? ¿No? ¿Cómo podemos reivindicar? Y entonces, pues, surgió esta inquietud de explorar la perspectiva de género y posteriormente la perspectiva queer. A través del diseño se hizo una convocatoria, el libro, bueno, era justamente el momento del movimiento feminista en la UNAM, ¿no? En el CIDI, y que atravesó y que transversalizó y que trató de integrar la perspectiva feminista en todos los campos de conocimiento formativos a nivel licenciatura, ¿no? Y que nos seguimos preguntando, bueno, ok, sabemos que tenemos que ser incluyentes, derechos humanos, igualdad, pero eso quiere decir en diseño, que sea rosa, que sea azul, ¿no? ¿O qué? No, o sea, porque no, estamos fetichizando el objeto y queremos siempre dar una salida material. Entonces, pues este trayecto me llevó a colaborar con la comunidad drag de Baja California y dar la oportunidad de pensar la práctica drag como una práctica proyectual que va dirigida a diseñarse, a proyectarse uno mismo en tanto la identidad y el cuerpo y las relaciones con los demás. Y eso me lleva al diseño. Entonces el diseño también tiene esa potencialidad, ¿no? Pero tenemos que observar y en este caso pues fui a aprender, ¿no? De la comunidad drag. Entonces, en este sentido, el diseño heterosexual a la persona queer, pues nos hace pensar que el diseño es mucho más que una estética industrial, ¿no? Ante todo, después de eso, además del objeto, existe el sujeto. Entonces, aquí hay otros dos ejemplos de cómo los objetos están generizados y es importante entender el texto en el contexto, ¿no? O sea, los objetos están en tiempo y espacio, no están flotando por ahí, ¿no? O sea, no traigo la silla famosa y la muestro como docente en mis clases de diseño y digo, es fabulosa. Bueno, fabulosa en términos de qué. Entonces, una imagen puede ser muy clara, que es el tacón, ¿no? Que puede estar entendida como generizado, pero pues la historia es que este tacón es masculino, justamente para apoyarse en las sillas de montar, en los estribos, y entonces tiene una función bélica, es una función práctica. Entonces, cuando llega el tacón a la corte de los Luises, pues claro que los reyes quieren ser belicosos, quieren ser masculinos, quieren proyectar eso y lo copian. Como moda, pues todo el mundo lo quiere copiar. Entonces los reyes dicen, bueno, lo vamos a hacer más alto, ¿no? Porque yo no ando por la calle, por las piedras, ensuciándome, entonces a mí me cargan, ¿no? Y esta la feminización de lo incómodo, bueno, pues cambia la simbolización del zapato, del tacón, como algo práctico, algo simbólico, ¿no? Y en el otro lado tenemos una máquina de escribir que justamente sirve como la posibilidad del ingreso de las mujeres en el espacio de trabajo, ¿no? Porque cuando se introduce la máquina de escribir, los escribanos dicen, bueno, yo no tengo que hacer lo que lo haga una mujer, ¿no? Y la mujer tiene un toque suave, se supone. Es porque las máquinas de escribir se traban, entonces con su toque suave no se va a trabar, pero no cualquier mujer. Tiene que ser una mujer casada, porque si no me alborota a los hombres en el espacio de trabajo, ¿no? Y tiene que tener una necesidad económica, porque si no, se harta y se va. Entonces, la cuestión de qué es hombre, qué es mujer, está situado lo mismo, los objetos o la materia con la que interactúa. Y esta historia la comentó Luis Rodríguez Morales, entonces me parece muy importante mencionarlo, porque, bueno, estamos en una academia y hay una constelación de pensamiento que compartimos. Entonces, eso me lleva justamente al tema de problematizar al sujeto estandarizado del diseño, ¿no? O sea, desde la modernidad tenemos con el hombre de Vitruvio y con el Modulor, bueno, pues desde el arte y del diseño, el hombre, que a través de su cuerpo, a través de sus vivencias, a través de su pensamiento, lo explica todo. Pero no es cualquier hombre, es el hombre europeo, el blanco, heterosexual, cisgénero, ¿no? Este, y nada más, se entiende, ¿no? Y algunas estudiosas feministas comentan, ¿no? Que la mujer es
la aparición de la primera raza, ¿no? Dice Wittig que una mujer es un hombre con un comportamiento particular, que es reproductivo, ¿no? Y entonces eso atraviesa todas las ciencias y, e instaura pues el mito de la raza, ¿no? De la cuestión médica y bueno, esto también al diseño, ¿no? Y el diseño tiene sus propias problemáticas. Para empezar, presenta una opacidad conceptual. ¿Qué es diseño? Y dice Hesketh, diseñar es diseñar un diseño para producir un diseño. No dice nada, ¿no? Entonces, esto brinda la posibilidad de que quien lo interprete sea el que tenga el poder, ¿no? Yo digo, porque tengo el poder, quién diseña y quién no diseña. Entonces, están estas narrativas actualmente que cualquiera puede diseñar, pero no es cierto, no cualquiera puede diseñar, ¿no? Porque desde mi voz concedo la otra voz. Entonces, algunos que me caen bien, que me convienen, son diseñadores y otros no. Entonces, en este sentido, mi investigación trata de visibilizar, no en un sentido de reinterpretar como tal y darle esa categoría y dejarla ahí, sino dar la posibilidad de otra lectura a la práctica drag como una práctica proyectual, ¿no? De la cual podemos voltear a ver y aprender muchísimo. Y justamente, pues aquí hay un acto proyectual, ¿no? Está Astrid Bukake, que es colega, amistad mía, entrañable, y un alumno mío, ¿no? Manuel Reina, que estudió mecatrónica antes de entrar a diseño industrial y pudieron colaborar para diseñar tecnología vestible, ¿no? Para hacer indumentaria en el show. Entonces, estos helechos se mueven, ¿no? En el vestido. Y bueno, no está más que decir que el idioma también importa, ¿no? Porque diseño en alemán es Gestaltung y no lo mismo. Y en italiano es proyecto, ¿no? El proyecto. Y desde ahí, pues Latinoamérica hace una referencia, ¿no? Porque no es estética industrial, como le tienen los franceses, no es applied arts, como se entiende en Inglaterra. Y entonces sí conviene recuperar la dimensión social, ¿no? La emancipación, pero ponemos en itálicas el hombre moderno. ¿Qué es esto? Y si alcanza a explicar la sociedad de hoy, ¿no? Desde ahí decimos que no hay usuario universal, por lo tanto, soy detractor del diseño universal y no hay usuario universal, no hay diseño universal. Entonces nos preguntamos quién es este sujeto situado del diseño, ¿no? Y por un lado tenemos pues el Neufert, el Dreyfus, el Panero, poblaciones latinoamericanas que tratan de normalizarlo todo y nadie entra, ¿no? Porque no soy un conjunto de percentiles 5,95, ¿no? Si soy, por un lado soy 5, por otro 95, ¿no? Y soy un Frankenstein en comparación de lo que dice el libro. Y el sujeto situado que se construye, ¿no? Y aquí está la imagen de Astrid, ¿no? Con el vestido terminado. Entonces, la idea de lo humano, según Wittig, pues obedece a minorías de personas, los hombres blancos, los dueños de los medios de producción. Y claro que cuando decimos que hay algo que se llama humano, pues hay menos que humano, según Butler. Y es importante porque ya estamos hablando de fuera del antropoceno y superar la categoría del humano y los derechos humanos ya están resueltos. Hay que ver como los animales y las plantas. Bueno, hay gente que no se le reconoce como humano. Entonces, en esa discusión, pues también está ahí, ¿no? Las personas que todavía no pueden habitar la categoría del humano. Y en el diseño, pues está esta ficcionalización, pero desde el poder de los cuerpos estadísticos y la fetichización del objeto y sometimiento, ¿no? Para producir sujetos sujetados a ciertas realidades que nos convertimos en máquinas heterosexuales. Sabemos muy bien que la casa de interés social, pues justamente está pensado para el trabajador que sostiene una economía y entonces es una máquina y así lo pensó Le Corbusier, ¿no? Que somos como máquinas que nos conectamos con el diseño para producir. Bueno, ahí va, ¿no? Entonces no solo es rosa o es azul. Esto es un proceso cíclico e iterativo porque tenemos los libros, tenemos las normas que retroalimentan nuestra práctica, la legitiman y a partir de nuestra práctica volvemos a legitimar esas normas, pero no hay nada situado, no le preguntamos a la gente, ¿no? Entonces, en algunas escuelas tradicionalmente está esta actitud de yo educo a la gente sobre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bonito y lo que es feo. Y pues comenta Quijo que el diseño en este sentido pues es como la Cruz Roja en la guerra. Resuelve las heridas, pero no acaba con la guerra y la perpetúa. Entonces nos preguntamos si las categorías de las cuales se sirve el diseño, humano, no humano, trabajador, no trabajador, porque son binarios, ¿no? O sea, hay empleado y desempleado, usuario y no usuario, nos ayudan a emanciparnos. De ahí surge la propuesta
de la persona, como esta categoría que se construye y lo vemos en el terreno construido, ¿no? En la materialidad. Y esta es una imagen muy potente de Brasilia que fue proyectada desde la idea de la modernidad para la máquina, para el automóvil, y la portada de Alexandra de Ruiz de Crucé la frontera en tacones, ¿no? Entonces, cruzando la frontera de Tijuana, el muro, ¿no? Y se entiende Tijuana entonces en este sentido como un horizonte de posibilidad y resistencia que nos reconfigura, pero esta resistencia nos hace pensarnos fuera de, porque ya no pertenecemos. Entonces, problematizar las definiciones del diseño como si emancipa o universaliza. La ergonomía pone al centro al humano, pero a quien deja fuera porque es un agente de control de la vida. Otras imágenes sobre Tijuana, pues esta cuestión de Mexican Curious, ¿no? Que está pensado para la perspectiva gringa, ¿no? O sea, esta es la Avenida Revolución, que es sumamente turística, pero es lo mexicano en un espectáculo, ¿no? Fetichizado, exotizado, y la frontera. Esta imagen de abajo presenta un pedazo del muro de Berlín que dialoga con el muro que nos separa entre Estados Unidos y México, y las personas que lo intervienen. Entonces, no solo es lo material, que en este caso aquí está, pero también puede ser lo corporal. Entonces, desde la representación, porque esta es América invertida, pues ya queremos decir muchas cosas, ¿no? O sea, el diseñador inventa el objeto en el momento de dibujarlo e inclusive imaginarlo. Ya hay algo, ¿no? Entonces, estos talleres justamente presentaban la práctica del drag y luego el procesamiento, la generación de imágenes, ¿no? Pensarlo en palabras, porque pensamos en palabras y lo pensamos cómo esas palabras se traducen en imágenes. Y lo hacemos de manera colectiva. En estos talleres se dieron en 2024 en el contexto de la Capital Mundial del Diseño. Y justamente fue qué categorías recuperamos del drag, qué estamos observando y cómo lo escribimos, y si la imagen que resulta en lo que dibujo o en lo que hago con inteligencia artificial apela a eso que estamos percibiendo. Esta imagen de la izquierda que se generó con inteligencia artificial obedecía a la categoría bichota, que en México bichota circula como esta mujer empoderada de cierta clase social, en cierto imaginario colectivo de la música y demás, pero que se hace un neologismo del neologismo porque se compone con VIH y lo chota, ¿no? Bichota, ¿no? Que es el orgullo sidoso. Entonces descubrimos estas categorías que circulan dentro de estas comunidades de manera situada. Nos hace pensar entonces el diseño en un espectro desde lo estándar a lo situado, de lo masificado a lo personalizado, de lo universal a lo local, de lo replicable desde la metodología de investigación o de lo adaptativo, y del rol del diseñador, del docente y del investigador como un experto, como un facilitador, ¿no? No quiero decir que con esto tengamos que desechar todo lo que viene en la modernidad, pero son a lo mejor paradigmas que pueden coexistir, ¿no? La consolidación, un reto que visualizo y que visualizamos, creo que lo hemos comentado, la consolidación de las academias, y venimos a hacer esto, ¿no? A conectarnos para pensar qué es diseño y cómo seguimos discutiendo y entrar en este diálogo, ¿no? Con otras áreas de conocimiento, en las dimensiones políticas. Con esto ya cierro que el diseño es un campo de conocimiento político, es un problema siempre situado, a pesar de que tenga su metodología que viene de Ulm, ¿no? Es como, bueno, está la receta de cocina y como la pensamos aquí, entre paréntesis, es productor o reproductor de realidades, entonces hay que estar atentos ahí, siempre es colectivo, ¿no? Y con eso, pues cierro con una imagen de los lindos talleres que hemos hecho y que ahora co-impartí con Marina y que fue fabuloso. Entonces, pues ahí estaremos. Gracias a todos los participantes que informan de este proceso. Hay mucha reflexión y que seguimos mejorando. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, a continuación le damos la palabra a Zoe Anastasakis, que es de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, y su ponencia se titula Diseño y Antropología en Correspondencia, confluencias entre la vida y la investigación a partir del Laboratorio de Diseño y Antropología de la ESDI, también de su universidad, la Universidad Estadual de Río de Janeiro.
Obrigada. Obrigada. Eu vou falar em português e eu vou, então, pedir licença para compartilhar minha tela com vocês. Tela inteira. Vocês veem? Sim. Tá. Eu vou aqui só anotar o meu tempo. Bom, queria agradecer a possibilidade de estar aqui, me desculpar por não estar presencialmente com vocês, né, até fazendo essa fala aqui por videoconferência, mas agradecer pela possibilidade de estar junto, poder ouvir os colegas. Eu vou falar a partir do Laboratório de Design e Antropologia para pensar como a gente tem praticado, como a gente tem se aproximado ao longo de 12 anos de existência já do laboratório de pesquisa, como a gente tem pensado as relações entre design e antropologia. Eu vou começar fazendo uma aproximação de quem olhava para isso de longe, né, e vai constituindo uma prática coletiva em torno de um laboratório de pesquisa ao longo desses últimos 12 anos. Para situar de onde eu falo no Rio de Janeiro, da Escola Superior de Desenho Industrial. Sou graduada em Desenho Industrial, com a pós-graduação, mestrado e doutorado em Antropologia Social. Então, já na minha formação, essa combinação ela foi se articulando de uma determinada maneira, mas ela foi sendo transformada também ao longo da minha prática e da minha trajetória acadêmica. Então, eu vou começar mostrando alguns livros que apareceram no horizonte de pesquisa, né, e que a gente poderia organizar cronologicamente como livros que ajudaram a entender relações possíveis entre as ciências sociais e o desenho, e mais especificamente entre a antropologia e o desenho. Esse livro do Vitor Papanek, nos cursos de design, né, ele muitas vezes aparece como uma referência, ainda na década de 1970, para se pensar um design, umas práticas de design que estariam preocupadas com as realidades, né? Com os mundos vividos das pessoas para quem se desenha, para quem se projeta. Então, nos cursos de design, ele é sempre uma referência para falar de uma certa sensibilidade antropológica em meio ao campo do design, em meio ao campo do projeto. Mas é muito tempo depois que começam a acontecer livros como esses, né? Publicações como essas, que são conversas envolvendo designers, cientistas sociais e antropólogos, né? Mais especificamente. Essas aqui são duas referências no mundo anglófono que surgiram assim no nosso radar, né? Como das primeiras organizações publicadas de trabalhos que iam tentar dar conta do que é possível fazer quando a gente aproxima antropologia e desenho, né? E aí nós seguimos assim nesse olhar a partir ainda do mundo da referência bibliográfica, tentando entender essas aproximações, e surgiu no horizonte também de pesquisa aqui tem algumas páginas, né, dessa referência, que é um relatório de um projeto realizado num centro de pesquisa na Dinamarca, que começa a articular a aproximação mais direta entre antropólogos e designers para constituir aquilo que vai ser chamado mais à frente de uma rede de pesquisa em design anthropology, né? E a qual Raquel Noronha, que está no México agora, e eu terminamos por nos vincular também, e foi onde, então, a aproximação mais corpo a corpo, direta, com outros colegas pesquisadores de vários lugares do mundo, foi ganhando corpo. Mas foi essa publicação que foi uma primeira referência que apareceu, que falava de um projeto realizado por esses pesquisadores em colaboração com a municipalidade de Copenhague, tentando entender e pensar outros modos de organizar a gestão do lixo na cidade. E no meio desse relatório de um projeto colaborativo entre a universidade e a municipalidade, surgia esse manifesto, um manifesto por uma inovação antropológica e projetual, né? Design Anthropological Innovation Method. E esse manifesto, então, ele defendia mesmo uma posição possível, né, nesse encontro entre design e antropologia. No mesmo momento, começaram a surgir, em alguns lugares na Europa,
Essas 4 coletâneas, elas acontecem numa sequência de tempo não muito longa, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, e elas tentam reunir pesquisadores, né, que aproximam design e antropologia. E é muito interessante quando a gente observa essas publicações, porque a gente vai perceber que já 10 anos atrás havia pessoas em vários lugares do mundo, seja com uma formação em antropologia, seja com uma formação em design ou em outras áreas, mobilizando metodologias, abordagens teóricas confluentes entre antropologia e desenho, né? E que não havia, então, um caminho só para esses encontros, mas muitos caminhos. E, na minha perspectiva, isso parece ser um dos valores mais preciosos, né, desses encontros. A ideia de que há muitos caminhos possíveis para aproximação entre antropologia e design. Aqui mais algumas outras referências que a gente vai encontrar um pouco mais, né, nesses últimos 10 anos. Aqui um dos trabalhos também da Raquel Noronha. A Raquel tem muitas publicações, mas também o trabalho importantíssimo feito pela Elizabeth Tunstall, né? E alguns outros livros que vão juntar trabalhos, né? Eu estou falando de livros que são coletâneas, alguns outros não são coletâneas, mas que vão reunir visões mais panorâmicas, abordagens mais panorâmicas das possibilidades de aproximação entre antropologia e design, como, por exemplo, o livro do Arthur Escobar, que me parece um livro também que vai tentar investigar essas relações. Haveria muitas outras referências, né? Mas o propósito aqui não é eu ficar elencando referências, mas contar também como, a partir dessa perspectiva do Rio de Janeiro, essas aproximações com esse campo foram acontecendo, no meu caso especificamente, claro, por uma formação cruzada entre antropologia e design, mas também por tentar perceber onde no mundo havia outras pessoas praticando esse tipo de aproximação. E aí a gente encontra, então, essa rede de pesquisa, né? E faz essa aproximação. Somos convidadas para estar nessa rede, para participar de seminários, de uma conferência. E começamos, então, digo nós também, porque alguns alunos meus estiveram presentes, né, nesses encontros que aconteceram ao longo de 2 anos na Dinamarca, e mais de 2 anos até, se não me engano, 3 anos, e onde a gente, então, pôde ter contato, para além dos livros, né, corpo a corpo, com outros colegas que estavam, de diferentes modos, praticando essas aproximações. Nesse movimento, a gente começa a fazer uma leitura mais sistemática da obra do antropólogo britânico Tim Ingold no laboratório, e a gente, então, de fato, se aproxima do Ingold. Raquel e eu, nós fomos à Escócia entrevistá-lo e terminamos por passar um período um pouco mais longo lá como pesquisadoras visitantes junto a esse projeto, né, que chamava Knowing from the Inside, e que buscava reunir pesquisadores em antropologia, arte, arquitetura e desenho e design, né? Então, foi também um momento muito importante de perceber como dentro de um departamento de antropologia esses encontros podiam acontecer, e as pesquisas que eram muito experimentais, mas que ainda estavam levando a gente ali muito longe para o hemisfério norte, né? Então, eu fico pensando que se haveria um vetor, né, que seria a antropologia, um outro vetor que seria o design, a gente poderia encontrar que lugar seria esse. Não seria o lugar dessa linha preta ao centro da imagem, né, de uma fissura que separa, mas, sobretudo, dessa esfera, dessa bola laranja amarelada que eu desenhei no centro aqui, né, mas que ela é um território que se expande. A gente poderia até pensar que é um território também que se funde, né, com aquilo que seria o fundo branco, que ele não tem, na verdade, nem limites. E então, o que é esse lugar, né, esse espaço onde a gente pode pensar essas aproximações entre antropologia e design? Bom, a gente historicamente também poderia observar essas relações a partir dessa brincadeira que eu vou fazer nos próximos 3 slides, né? Design é uma área grande, é a área de conhecimento, e a gente pode usar metodologias de antropologia a serviço do design. Isso aconteceu historicamente, desde os anos 70, sobretudo nos anos 80, quando escritórios de design começam a contratar antropólogos, porque entendem que é preciso conhecer o usuário, e conhecer o usuário passa a ser também investigar, desde uma perspectiva mais etnográfica, os modos de vida desses usuários. Então, o design é a área de conhecimento maior,
que faz uso de metodologias ou de abordagens teórico-metodológicas do campo da antropologia. Isso tem uma história, né, que está rastreada aí. Eu falei aqui dos anos 70, 80, mas que também haveria outros modos de contar essa história. Uma outra perspectiva para pensar essas aproximações é como eu mesma estudei na pós-graduação, né? Eu era uma estudante de antropologia e o meu objeto de pesquisa era design, era a história do design no Brasil, né? Então eu era uma antropóloga em formação observando o design, né? Mas desde a perspectiva da antropologia. Isso também tem uma história muito longa. Se a gente pensar nos estudos de cultura material, que são fundantes da antropologia, então a gente poderia contar essa história remontando ao início do século XX, né? Quando antropólogos começam a estudar a cultura material dos povos, se dedicam a estar no campo, sobretudo coletando a materialidade das culturas e levando essas materialidades, sobretudo, para os museus, né? Então, essa história também ela teria a possibilidade de ser rastreada até muito longe. E a gente pode pensar assim, né? Essas duas áreas de conhecimento, elas são plenas e elas estão uma do lado da outra, né? Então, como é que a gente pode pensar que não está uma a serviço da outra, né? Mas sim que elas podem confluir, elas podem corresponder, elas podem se encontrar e combinar a cada vez de modo diferente as possibilidades de produção de conhecimento, mobilizando tanto abordagens teóricas quanto metodológicas de cada um dos lados. Pensando junto com o Tim Ingold, a gente ficou um tempo experimentando usar essa formulação, né? Antropologia por meio do design, ou por meios de design. A gente brincou muito com isso aqui no laboratório. E o reverso também, né? A gente pode pensar design por meio da antropologia. Então, no laboratório, aqui na ESD, na UERJ, a gente brinca que às vezes a gente faz uma coisa, às vezes a gente faz outra coisa, né? E que as duas coisas elas acontecem o tempo todo e às vezes no mesmo trabalho. Mas a gente também pode pensar, ainda com Tim Ingold e a Caroline Gattia, design e antropologia como práticas de correspondência. Então, o que é fazer design, o que é fazer antropologia e como a gente pode colocar em correspondência esses modos de produção de conhecimento. Deixando de lado aquilo que os antropólogos fazem com maestria, que é a descrição, não para abandonar a descrição, mas para pensar nas possibilidades de correspondência ou colaboração, né? Então, pensar que se a gente desloca essa antropologia para junto do design, corresponder talvez vai ser mais o que a gente vai fazer do que eventualmente descrever as vidas dos outros, né? E aí, pensando da perspectiva do design, a gente não está tanto fazendo projeto, a gente não está tanto projetando, então a gente não trabalha com a projeção, mas a gente passa a trabalhar com a ideia de responsabilidade, de cultivo da nossa habilidade de responder àquilo que se coloca em pesquisa de campo. Ainda para usar a Donna Haraway como referência, ela fala: cultivar a habilidade de resposta é aprender a ficar com os problemas, né? Nós, designers, somos muitas vezes treinados para apresentar soluções, né? E aí, como é que acontece se a gente recusa a ideia de apresentar soluções e a gente se instaura no lugar de eu vou ficar com esse problema e eu vou trabalhar com o compromisso de sustentar que eu preciso habitar esse espaço desse problema, né? E não encaminhar todo mundo para sair do problema na direção de uma solução. Isso passa, segundo também a Anna Tsing, uma outra antropóloga que nós temos lido aqui nos últimos anos, pelo cultivo das artes de notar. Então, se eu abandono a ideia da descrição, eu posso ainda, e devo com muita força, segundo Anna Tsing, aprender a prestar atenção, aprender a notar aquilo que está acontecendo, né? O que está acontecendo aqui? Como é que eu noto? Como é que eu presto? Como é que eu atento a isso que está acontecendo? E como é que eu respondo aquilo que não foi intencionado no planejamento dos designers, no planejamento dos engenheiros, no planejamento dos arquitetos, né? Então, a Anna Tsing, ela traz para a gente essa formulação que eu acho muito boa para pensar, que é os designs não intencionais. Tudo aquilo que se materializa por meio do projeto em design, mas que não estava intencionado no momento em que o designer desenha aquilo que escapa ao projeto, né? Esses seriam os designs não intencionais. Eu acho que ajuda a gente a pensar esse lugar
proveitoso desses encontros entre antropologia e design. A gente pode, então, pensar nessa perspectiva que design não é solucionar problema, mas é cuidar das coisas que acontecem e talvez manter aquilo que já está, né? Aquilo que é forte, que tem potência, ou aquilo que está ali latente, que eventualmente precisa ser cuidado, precisa ser mantido para que ele possa, então, florescer. Então, tudo isso tem a ver também com aquilo que o Tim Ingold chama de educação da atenção. Então, eu estou agora com esses slides aqui convidando um pouco vocês a entrar, né, dentro de alguns dos trabalhos que nós temos lido e que têm sido referências para pensar essa aproximação entre antropologia e design. Talvez, ainda pensando com a dona Haraway, design e antropologia pode ser entendido como fazer com ou como uma prática curiosa, que vai envolver que a gente treine a nossa imaginação para sair em visita, né? Para ir viver as outras vidas com aquelas outras pessoas que estão ali vivendo, mas com esse compromisso do fazer com, né? De não estar simplesmente observando, mas propondo que a gente pode estar junto, fazendo coisas juntos. Então, algumas outras referências eu vou passar por elas mais rápido, porque eu quero contar um pouquinho para vocês como é que a gente tem praticado essas coisas, né, nos projetos coletivos que a gente tem, alguns projetos coletivos que a gente tem feito no laboratório. Aqui são algumas outras formulações, referências, noções que a gente mobiliza bastante também no laboratório, algumas pensadas por nós, né, como design micelial, como dispositivos de conversação. Então, eu vou contar aqui agora algumas das nossas aventuras de pesquisa coletiva, né? Eu coordeno esse laboratório de pesquisa junto com a professora Bárbara Saniek, na Escola Superior de Desenho Industrial, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu me formei também nos anos 90 como bacharel em design. Nós formamos esse laboratório de pesquisa em 2013 e desde então a gente vem buscando trabalhar sempre em perspectiva colaborativa, né? Ou seja, sempre tentando de fato estabelecer correspondências com o mundo para além da universidade. Aqui é o resultado de um mapeamento que nós fizemos esse ano com os nossos estudantes de mestrado e doutorado, tentando, a partir das palavras-chave da pesquisa de cada uma de nós, agrupar essas palavras e entender quais são os temas chaves que emergem hoje no laboratório, né? São duas pranchas, mas algumas palavras: design, memórias, visualidades, ancestralidades, especulações, festas, cidade, antropoceno, território, design e antropologia, assembleias multiespécies, fazeres, design política e sociedade, cosmopolíticas e tecnopolíticas. Essa é uma imagem do muro do nosso campus, né? Que em um momento teve essa figura desenhada e que, num momento em que a gente estava exatamente com um grupo de alunos saindo do campus para fazer o trabalho de campo, a gente esbarrou com esse espelhamento, né? Entre uma pessoa passando na rua, quase que como se fosse se encontrar com essa pintura. Eu acho uma boa imagem para começar a falar um pouquinho do que a gente tem feito lá na escola, né? E no laboratório. Então, nós começamos com um projeto em cooperação com a professora Karina Kushner, que é uma antropóloga que trabalha com desenho, né? Com o ato de desenhar. Então, nós começamos juntos a sair do campus, e aqui é dentro do campus, né? A gente passou a sair da sala de aula, sair do campus, para caminhar e para desenhar aquilo que a gente via. E ficamos juntos, assim, estudantes de design encontrando os estudantes da antropologia, para caminhar, desenhar e contar aquilo que nós víamos e que nós desenhávamos quando estávamos juntos andando pelo centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. Essas aqui são imagens dentro do nosso campus da Escola de Design. Algumas dessas imagens de a gente voltando para dentro do campus para olhar junto aquilo que a gente produziu de desenho. Nesse mesmo momento, a gente estava sofrendo um processo, era pré-Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, um processo de violência e transformação desse centro histórico, com a preparação dos Jogos Olímpicos, mas também a gente tinha Copa do Mundo de futebol naquele mesmo período, né? Então, muitas obras, e o nosso terreno ele é muito pouco edificado. O terreno do campus ele tem muitas áreas vazias. Então, havia um processo de especulação imobiliária que fez com que parte dos estudantes se reunisse também para inventar modos de mostrar para a sociedade que esse espaço não era vazio. E nesses momentos também, para além da prática estrita do laboratório de pesquisa, a gente viu a comunidade acadêmica mobilizada para pensar
de modo bastante colaborativo, né? Como é que poderia criar alianças com a municipalidade, né? Com outras instituições de ensino e pesquisa que estavam na área, para proteger a posse, a propriedade daquele terreno, que ainda não era propriedade da universidade naquela época. Então, também foi um momento muito fértil, que era preocupação de todos na escola, mas que tinha um grupo ali mobilizado e que trouxe para dentro do laboratório também um sentido de urgência, né? De que a gente pode experimentar essas investigações teórico-metodológicas para dar conta de questões que nos afligem, né? Agora, né? Então, a gente aplicou também muito disso e aplica isso no endereçamento das questões que nos afligem mesmo na universidade, na cidade, no nosso entorno, e mesmo dentro do campus. E aí, logo, nós fizemos uma parceria com uma organização não governamental que trabalhava criando uma formação de 1 ano para jovens em comunidades e favelas, onde esses jovens eles tinham que pensar um projeto para a sua comunidade, e ao longo de 1 ano eles tinham bolsas para desenvolver esse projeto. A ONG nos procurou para que a gente fizesse uma parceria para que estudantes de design fizessem pares com cada um desses jovens e pudessem ajudar esses jovens a criar uma comunicação do projeto e um mapeamento, né, para que esses jovens pudessem apresentar para possíveis colaboradores, financiadores dentro da comunidade, o que era o projeto deles e como é que ele se apresentaria no mundo. Então, a gente passou ao longo de um verão, né, um tempo onde os nossos estudantes iam visitar os jovens nas comunidades, os jovens nas comunidades vinham das comunidades para a escola trabalhar, e isso reuniu, acho que, cerca de 30 jovens nesse intercâmbio, que depois culminou em algumas parcerias que se desdobraram para além do tempo do projeto. Nós passamos a organizar um seminário que acontecia fora da universidade, e ele aconteceu ao longo de vários anos, e também foi um espaço muito importante, porque era um seminário que a gente não defendia que era um seminário acadêmico, né? Era um seminário que acontecia no Centro Carioca de Design, localizado também no centro histórico da cidade, onde a gente fazia uma chamada aberta para pessoas que quisessem vir apresentar projetos em torno de um determinado tema. Projetos, pensamentos, não necessariamente projetos, né? A gente tinha um tema anual, e foi nesse seminário que a gente conheceu muitas das pessoas que terminaram se vinculando ao laboratório e virando colaboradoras que estão conosco aí nesses últimos 10 anos. Então, também pensar que a gente precisava expandir, né, o espaço de troca com o mesmo tipo de cuidado acadêmico para fora dos muros da universidade foi um procedimento muito importante para a gente. Então, ocupar a praça, que é a praça em frente ao Centro Carioca de Design. E logo em seguida, então, nós fizemos uma parceria com esse centro que eu tinha mencionado no início, né, em Copenhague, que era o Co-Design Research Center, e ficamos 2 anos, então, em que estudantes dinamarqueses, professores dinamarqueses vieram para o Brasil, e nós também fomos algumas vezes para a Dinamarca. E eles estavam trabalhando com bibliotecas públicas, né? Então, pensando como é que as bibliotecas poderiam ser pensadas como praças, e desenvolvendo, ao mesmo tempo, uma série de abordagens de design games, de jogos de design. Então, foi muito importante porque a gente tomou como terreno de investigação 3 bibliotecas públicas aqui no Rio de Janeiro e desenvolvemos um trabalho em paralelo, em correspondência, em conversa, também lidando com a intermediação projetual por meio de jogos, né? Então, a gente pôde aprender também muito sobre jogos de design nessa ocasião. Aqui alguns alunos dinamarqueses e cariocas em visita a uma biblioteca em Copenhague. Aqui uma biblioteca no Rio de Janeiro. Depois nós lá numa conversa no nosso campus. E um dos seminários onde a gente pôde pensar os jogos junto com eles. Raquel Noronha está aqui nessa foto também, na direita. E depois a gente pensou, né, como é que a gente levaria o resultado desses processos para as bibliotecas. Então, a gente fez uma exposição muito singela, muito simples, que a gente levou para as bibliotecas onde nós trabalhamos. A partir disso, a gente, então, teve, como eu falei no início, um período lá na Escócia, junto ao Departamento de Antropologia, com o professor Tim Ingold, em que a gente teve a oportunidade de visitar uma série de outras pesquisas, porque havia muitos pesquisadores lá, mas também de ter um tempo semanal de conversas com o Ingold, em que a gente tanto apresentava as coisas que a gente fazia,
como também a gente discutia, a partir da leitura que a gente tinha feito dele, o que seriam essas possibilidades de encontro entre antropologia e design. Alguns alunos nossos aqui, como a Maria Cristina Ibarra, que foi minha orientanda no doutorado, hoje é professora na Universidade Federal de Pernambuco, estiveram conosco lá também. Aqui um estudante do bacharelado em design da ESG, que esteve conosco lá também, o Daniel Rocha. E a possibilidade, então, de um tempo também que a gente pode escrever, pensar coisas com mais calma, né? Que foi também um tempo aí muito importante. Mas voltando para o Rio de Janeiro, né? Essa é uma das imagens assim do nosso encontro periódico de pesquisa. A gente costuma se encontrar com bastante, né, com um ritmo bastante grande para trabalhar junto e para fazer projetos de modo coletivo, né? E, ao mesmo tempo, para experimentar metodologias para desconstruir nossas pesquisas. Aqui era um exercício em que a gente tentava pensar a arquitetura das teses de doutorado e de dissertações de mestrado, desenhando a partir de um estudo que a gente fez dos modos como as aranhas fazem as suas teias. Então, como é que eu poderia entender como é que as aranhas desenham as teias e, a partir disso, eu poderia pensar a estrutura do meu trabalho como se eu fosse uma aranha. Aqui alguns dos resultados desse exercício. Tentando, então, né, desencaixotar a própria estrutura acadêmica, né, que compartimenta, quando a gente faz um trabalho colaborativo, exige que a gente se encaixe naquela estrutura tão rígida, né, das dissertações e teses, e a gente vem pensando como é que a gente pode flexibilizar isso. Já em 2016 também 17, desculpa, uma parceria com o Museu Nacional dos Povos Indígenas, ficamos um ano lá com uma sala de aula, podendo interagir com as equipes, interagir com as questões do museu e pensar como é que os alunos poderiam colaborar com as equipes naquilo que elas já vinham fazendo. Tendo a consultoria aqui, por exemplo, como do Alberto Álvares, um cineasta guarani, e aí nesse movimento a gente acabou fazendo uma aproximação muito grande com outros artistas e pesquisadores indígenas. Então, há 8 anos eu coordeno esse projeto de extensão em que a gente recebe na escola pesquisadores indígenas. Então, vou passar mais rápido, porque daqui a pouquinho o meu tempo se esgota. Eu queria contar um pouquinho para vocês aquilo que a gente vem fazendo hoje. Então, aqui são uma série de encontros que a gente vem tendo desde 2017, né? Recebendo e conversando com pesquisadores indígenas das mais diversas áreas, com artistas indígenas, alguns deles vindo fazer workshops, palestras, rodas de conversa, vivências. E a gente também, mais recentemente, tem viajado, né? Ano passado fomos numa missão para a Inglaterra, para Portugal, com um grupo de parceiros Banil e Terena. E também, ainda em 2017, começamos a corresponder com comunidades de candomblé, né, as religiões de matriz africana, uma das religiões de matriz africana, muito presentes na cultura brasileira, e temos desenvolvido, então, também colaborações com comunidades quilombolas e de terreiro, mais recentemente, nos 2 últimos anos. Paralelamente, um grupo de estudantes começou a plantar, né? Isso tudo foi acontecendo ao mesmo tempo em que o laboratório se estruturava, e começou a plantar numa parte do nosso campus, e isso acabou dando ensejo em um laboratório dentro do laboratório, que a gente chama de espaços verdes, onde alguns estudantes, ao longo dos últimos 10 anos, vêm se dedicando a entender como plantar, como cuidar da terra, né? Num pequeno espaço do nosso campus. E isso foi dando parcerias que levaram a gente de volta para fora, né, da universidade. Aqui a Ana Santos, ela é uma ativista da agricultura urbana em favelas, então a parceria com ela levou 5 alunos nossos para desenvolverem pesquisas ao longo de 4, 5 anos nos territórios em que a Ana atua. E então esse ir e vir, né, entre o que está fora dos muros da universidade e o que está dentro. E mais recentemente, o projeto de extensão Cozinha das Tradições, que tem aberto também portas para muitos, muitos mundos assim de pessoas parceiras incríveis, e que acontece ao lado da nossa horta, e que reúne mestras indígenas, quilombolas, caiçaras e de comunidades de terreiro em torno de ações de cozinhar e comer junto, né, na universidade, dentro do campus da Escola de Design. Então, vou mostrar também algumas imagens
desses encontros que a gente vem tendo nos últimos 2 anos. Essas mulheres construíram 5 fogões a lenha tradicionais lá dentro, e esses fogões, então, eles têm sido, né, o mote assim, para a gente se reunir, para a gente pensar como estar junto, para a gente participar junto de eventos. Também temos viajado junto, recebendo aqui, nesse caso, a gente recebia uma comitiva Caiapó, indígenas do centro do Brasil, né, no Rio de Janeiro, e que foram nos visitar. Aqui 2 dos fogões de chão que foram construídos lá na escola. E para terminar, para não estourar o meu tempo, deixo aqui algumas referências de publicações que nós fizemos coletivamente, né? A amarela e vermelha, um dossiê especial da revista Arcos, que eu co-organizei com Raquel Noronha, reunindo trabalhos do Brasil inteiro, que falam de design e antropologia. E à direita, o livro que organizamos juntos no Laboratório de Design e Antropologia e que reúne contribuições de pesquisadoras a nível de doutorado que vêm fazendo suas pesquisas no laboratório. Bom, obrigada. Vou interromper aqui o compartilhamento da minha tela. Muchísimas gracias por tu exposición, Soy, y por cumplir el tiempo. No me están dando nada de trabajo, no tengo ni que marcarle el tiempo a nadie y me pone muy feliz, a pesar de lo que muchos suponen en esta sala. Bien, vamos a continuar entonces con la tercera y última exposición que va a desarrollar Marisol Orozco Álvarez de la Universidad del Cauca, Colombia, y que se titula La investigación, creación desde proyectos interdisciplinarios y diversidad lingüística. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bonita tarde para todas, para todos. Vengo de Colombia, como lo dice Marina, profesora de la Universidad del Cauca, del Departamento de Diseño, y hoy traigo más es un conversatorio. Voy a leer para no pasarme del tiempo porque me voy por las ramas, por las nubes y hasta por los lagos y ahí sí le va a tocar a Marina llamarme la atención, y trataré de no demorarme tanto porque lo que más me interesa es cómo conversar, ¿sí? Voy a empezar con el contexto. Lo que vemos en pantalla son 3 resultados de 3 investigaciones distintas que luego ya miraremos, porque muchas veces desde el diseño hablamos de prototipos y desde el diseño gráfico casi siempre enfocados en los impresos, pero no enfocados en otras narrativas visuales. El departamento del Cauca está ubicado en el suroccidente de la República de Colombia. Se caracteriza por sus pisos térmicos que permiten un extraordinario ecosistema. Su diversidad étnica, donde encontramos población indígena, negra o afrodescendiente y campesina, así como su diversidad lingüística, hacen de este departamento un espacio lleno de contrastes y divergencias, siendo uno de los departamentos que consolida una fuerte resistencia a dinámicas del gobierno, que van en contravía de las dinámicas propias de las comunidades indígenas, negras, campesinas. Resistencia que es liderada casi siempre por las comunidades indígenas que lo habitan. Como consecuencia, en este contexto se han creado conceptos que demarcan procesos propios como gobierno propio, educación propia, liberación de la madre tierra, reintegración con la madre tierra, caminar la palabra, vivenciar las lenguas, que hacen de este departamento un lugar único, divergente, polémico, que vive en movilización social constante, en tensión con la población no indígena, no negra, no campesina, que habita la capital del departamento, que se autodenomina blanca.
Departamento también estigmatizado a nivel nacional como problemático, calificado además de ser zona roja por los conflictos con grupos al margen de la ley, que se encuentran en algunas zonas de montaña, quienes se pelean por dominar el territorio, siendo objeto de enfrentamientos con las comunidades indígenas, negras, campesinas, que lo defienden de estos actores, los cuales ponen en riesgo la seguridad de sus territorios, así como su autonomía. No les estoy vendiendo un departamento terrible, realmente es maravilloso, pero quiero este escrito que conozcamos como todo el contexto donde se enmarca. Los pueblos indígenas que lo habitan son diversos. 10 de ellos, Nasa, Misak, Yanacona, Inga, Totoroe, Seperara, Siapidara, Quichú, Ampuilé, Coconuco, Polindara, hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, creado en 1971 por 7 cabildos indígenas con 4 principios fundamentales: unidad, tierra, cultura y autonomía, que guían la organización en la defensa de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos indígenas, la recuperación de tierras, el fortalecimiento de sus identidades y el logro de un gobierno propio para su bienestar, principios que siguen vigentes en los mandatos del gobierno propio. En estos pueblos indígenas se mantienen vivas y en uso las lenguas Nasayugüe, hablada por el pueblo Nasa, Namuiguam, hablada por los pueblos Misak, Totoroe, Sampuilé, Quichú, Siapedé, hablada por el pueblo Eperara, Siapidara, Inga, hablada por el pueblo Inga, siendo la lengua Nasayugüe la lengua mayoritaria en el departamento del Cauca y la segunda lengua hablada a nivel nacional después de la lengua guayunaiki del pueblo guayú. El pueblo guayú está en La Guajira. Esta diversidad lingüística, sumada a la diversidad étnica, donde los pueblos negros y los pueblos campesinos integran este tejido divergente, creación que demanda otras formas de abordar procesos investigativos, las cuales se configuran, reconfiguran, significan y resignifican en conjunto, dadas las características de los territorios. A diferencia de las comunidades negras y las comunidades campesinas, las comunidades indígenas están ubicadas dentro del departamento del Cauca en resguardos indígenas concebidos en la ley como espacios comunitarios con jurisdicción propia, reconocidos por el gobierno nacional, consagrando el derecho autonómico a, abro comillas, las autoridades de los pueblos indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de un ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes de la República. En esta relación, los pueblos indígenas son gobernados en su territorio a través de un cabildo, liderado por un gobernador. Territorio donde la lengua materna es oficial y la educación es una educación propia, lograda gracias a las movilizaciones convocadas por las comunidades, realizadas para defender su derecho a una educación bilingüe, contextualizada y pertinente, que estuviera en armonía con su cosmovisión y leyes de origen. Reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, se ha logrado integrar a los currículos de las escuelas, promoviendo al tiempo nuevos retos en la consolidación de los currículos que requieren de maestros bilingües para orientar y acompañar la formación en las escuelas. Una educación que es un reto para el diseño de materiales educativos. La estructura de la educación propia en las comunidades indígenas partió de la creación de escuelas en resguardos donde era necesario fortalecer la lengua materna, recuperar la relación lengua-territorio, así como la cultura. En el tiempo se fue consolidando como eje transversal en la formación escolarizada. Articula cosmovisión, autonomía, interculturalidad, idioma y territorio. Aquí quiero hacer un alto porque fue la Constitución de 1991 la que posibilitó el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de mi país. Es importante hacer esto porque los gobiernos juegan un papel muy importante en el reconocimiento de la diversidad de sus territorios. Si el gobierno realmente no hace parte, si la escuela no hace parte, si la universidad no hace parte, si la educación en general no se suma a estos procesos, los pueblos quedan solos. Y somos una unidad territorial como país
como territorio, como Latinoamérica, como planeta. Entonces quiero hacer esa claridad. Ha sido tan potente esta lucha para que la educación sea reconocida y respetada desde sus cosmogonías y cosmovisiones que hoy en día han logrado trascender la educación básica. Las comunidades indígenas del Cauca, desde el CRIC, lograron consolidar la Universidad Autónoma Intercultural Indígena UAIM, donde se ofertan 12 programas que se articulan con los territorios, con una formación bilingüe que fortalece las lenguas ancestrales, así como las culturas diversas. Programas que incluyen la formación en administración y gestión de salud propia intercultural, administración y gestión propia, buen vivir comunitario, comunicación propia intercultural, derecho propio intercultural, licenciatura en pedagogía comunitaria, licenciatura en pedagogía de artes y saberes ancestrales, licenciatura en pedagogías para la revitalización de lenguas originarias, revitalización de la madre tierra, técnico profesional, sistema indígena, salud propia intercultural, CISPI, tecnología en administración pública especial para los territorios ancestrales indígenas, tecnología en pedagogía y lingüística aplicada para la revitalización de la lengua nasa. Al encontrar en los contextos de diversidad lingüística, una educación propia que se concibe de forma integral con los territorios, que articula el cosmos y la vida, nos lleva desde la investigación a cuestionar el concepto de problema como representación individual, en contraposición con interacciones sociales contextualizadas, lo que es un desafío para el diseño que, por tradición, se ha enmarcado en lo proyectual, en el problema, que no surge de dinámicas colectivas, ni concibe en su gestación a la comunidad tomando decisiones finales, a pesar de que es la única que conoce la realidad que habita, la que puede dar soluciones de acuerdo con los contextos que habita. Es así como van surgiendo conceptos como territorialidad, pluridiversidad, reexistencia, sentipensar, disoñar, entre otros, que tratan de acercarse a esta diáspora de realidades divergentes desde la palabra, que se enraiza en esas otras formas de estar en el mundo, esas otras formas de representarlo, esas otras formas de vivenciarlo, esas otras formas de sentirlo. Esa particularidad hace que cualquier proyecto de investigación deba ser socializado ante la comunidad y el cabildo para obtener el aval respectivo antes de cualquier acción que implique trabajo de campo o visitar al territorio. Este proceso involucra demostrar la pertinencia del proyecto, los objetivos propuestos, la metodología a seguir, los resultados que se proponen lograr, pero ante todo, el rol de la comunidad dentro de él. Aparentemente, lo que se estima al desarrollar cualquier proyecto de investigación. Sin embargo, en este espacio diverso, si la comunidad no ha sido convocada para estructurarlo o no se especifica su participación activa, si no corresponde a una demanda sentida y real de la gente, el proyecto entra a estudio del Cabildo para socializarlo ante la Asamblea, máxima autoridad comunitaria, para debatir su pertinencia. La comunidad plantea que hay sabidurías y conocimientos que la Madre Tierra no revela por la naturaleza misma. Hay otros a los que solo los mayores espirituales tienen acceso y que nos sirven de guía para dinamizar nuestros procesos de indagación. También hay sabidurías y conocimientos que los pueblos no debemos revelar y finalmente están los que son de conocimiento de todos. Así, en esa constante relación con la Pachamama, nuestras culturas viven y florecen. Esta concepción de vida reta los procesos que se formalizan a nivel académico, donde la espiritualidad no está articulada en la construcción del conocimiento, mucho menos el pensar desde y con el corazón. Creo que eso no se da en la academia, o por lo menos hasta ahora no me ha llegado todavía una universidad que se piense el conocimiento desde ahí. Si bien las comunidades negras y las comunidades campesinas no viven en resguardos ni tienen una educación y autoridad propia, en las comunidades negras y campesinas se encuentran los consejos comunitarios. Es allí donde se socializan y debaten los proyectos de investigación a trabajar cuando estos involucran el territorio y la gente que lo habita.
De hecho, el concepto sentipensante, acuñado por Orlando Falsborda dentro de la investigación acción participativa que todos conocemos como IAP, es desarrollado por los pescadores de Benito Abad, Sucre, Atlántico, Colombia, quienes dicen, abro comillas, nosotros actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza y cuando combinamos las dos cosas así, somos sentipensantes, cierro comillas. Lo que detona que es en la relación con la vida, en el respeto por lo vivo, donde se gestan sensibilidades que articulan todos los sentidos, independientemente del territorio que se habite. En esta relación, María Cristina Ibarra habla de cómo sentipensar el diseño desde la vida cotidiana o el diseño en uso que formalizan las mismas personas. Llama la atención sobre el foco del campo diseño-antropología, que surge principalmente en el eje Escocia-Dinamarca, con diversos investigadores estudiando nuevas maneras de relacionar este campo de conocimiento más centrado en el usuario y la observación del otro, de los otros. Aquí quiero aclarar que las comunidades indígenas no son usuarios dentro del diseño en los territorios y en los proyectos que ahora miraremos así muy rápidamente. Sin embargo, como este tejido, pensamiento, corazón, ser, no es el hilo que teje la vida por fuera de la comunidad, donde el respeto por las visiones de mundo que articulan la vida dentro de las comunidades es vulnerado, aparece la palabra reexistencia, desarrollada por Adolfo Albanachinte, quien llama la atención sobre lo que implica dentro del proceso de resistencia la reinvención de identidades y formas de vida que tienen las comunidades frente a dinámicas de exclusión, invisibilización y explotación que hacen parte de la colonialidad, desafiando las narrativas hegemónicas para revitalizar saberes ancestrales y crear nuevas formas de ser en el mundo. En contraste con este planteamiento, en el diseño se establecen correspondencias cuando se vivencian los contextos, sin un plan estructurado que obligue a seguir lineamientos o variables rígidas que no permiten construir mientras van sucediendo las cosas. Lo que se plantea para hacer diseño es valorar el sentir como un eje que viabiliza crear, lo que por demás deja en tensión el concepto de proyecto que se fundamenta en la relación de variables estructuradas para diseñar. Investigación-creación. Esta región diversa, pluriétnica y multilingüe reta la palabra investigar, definida por la Real Académica Española RAE como indagar para descubrir algo, aparentemente dentro de una realidad que se concibe tangible. En relación, las comunidades indígenas llaman la atención sobre este concepto y nos dicen que la realidad no es única. Es un tejido vivo al cual se le teje desde el pensamiento y el corazón, con conocimientos y sabidurías que pueden estar por fuera de la razón. No es posible conocerla desde premisas generales que involucran a la gente en un sentir colectivo, que dictamina comportamientos y formas de vivir, cohesionan pensamiento y hacen que surjan fórmulas de control para formar conductas colectivas. Por el contrario, en estas comunidades, el significado de investigación se estaría ampliando a relacionar la convivencia comunitaria con seres que se ven y seres que no se ven, y la vivencia territorial como forma para ir registrando la memoria y también ir indagando en la vida cotidiana misma. Esta premisa posibilita hacer investigación-creación de forma casi orgánica con las comunidades indígenas, para quienes el hacer y el crear forman parte de su cosmogonía, donde se involucran todos los sentidos en una relación directa con el cuerpo, con la naturaleza, con el cosmos, con el espíritu, lo que pone en relación la definición de investigación-creación construida desde la academia para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sitúa la investigación con otras formas de producción de conocimiento cuando le suma la creación, haciendo énfasis en sus particularidades y cercanía con el valor estético, reconociendo el rigor que caracteriza este tipo de proceso investigativo. Destaca el proyecto como dispositivo que garantiza la naturaleza académica de la actividad creativa, detonando procesos metodológicos innovadores que van surgiendo en relación con los contextos. Voy bien de tiempo. Tanto la investigación científica como la investigación más creación producen información rigurosa,
precisa, sistemática, que permite abordar problemáticas y contextos bajo criterios de estudio claramente definidos a través de un objeto, una metodología y un fin. Pero la investigación más creación adelanta este proceso dándole especial relevancia al conocimiento directo, sensorial, que se da en la experiencia estética y que implica el contacto con un material expresivo. Esto también ocurre en la creación artística más tradicional, pero allí no se produce conocimiento transferible, pues se vive de manera inmediata en la experiencia. En la investigación más creación, en cambio, se espera que la reflexión sistemática sobre la práctica y la experiencia permita generar conocimiento accesible, reproducible y transferible que pueda ser usado en nuevos procesos de investigación más creación. Si se dan cuenta, aquí pasé a investigación más creación, es decir, cualquier tipo de investigación donde la creación se suma, pero realmente mi postulado en relación con las comunidades indígenas es investigación-creación, como una palabra, van juntas, ¿sí? Pero es importante traerlo a colación porque así lo trabaja el Ministerio de Educación. Este llamado que se teje en la definición abordada por MinCiencia sobre la investigación más creación se vincula desde lo sensorial al planteamiento de investigación que definen las comunidades indígenas al concebir la investigación como un proceso que involucra todos los sentidos que, al plantearla como la crianza y siembra de sabidurías y conocimientos, no solo trasciende la investigación, también posibilita hacer en co-labor, investigación, creación. No utilizo la palabra co-creación de manera intencional porque la co-creación no necesariamente involucra a las comunidades desde la colabor. Yo puedo tener la colaboración de una comunidad, mas no su accionar dentro del proyecto. Ustedes aquí pueden estar colaborando conmigo al estar atendiendo esto que les estoy contando, pero no necesariamente se involucraron en la escritura de este texto, ¿sí? Mientras que la colabor desde Xochitl y desde México, desde Chiapas, implica realmente una relación de trabajo colectivo donde me involucro desde el comienzo hasta el final en la toma de decisiones. La investigación para el pueblo nace es entendida desde el corazón. Palabra compuesta entre el sentir y el razonar, implica pensar, planear, reflexionar, saber, escuchar, comprender, compartir y producir nuevo conocimiento. Este corazón, siguiendo huellas, es permanente y diario, siempre y cuando la persona tenga el oído atento, la mente despierta y los ojos abiertos a nivel físico y espiritual. Entendida la investigación también como herramienta de defensa territorial y el pensamiento. Existen palabras en su lengua materna para decir que estoy observando, observación que involucra el corazón con la tierra, con el andar, al tiempo que se está analizando con el pensamiento, cuando se coloca el corazón y se coloca el ojo mientras se mira, mientras se relaciona, correlaciona, compara. Nociones que contienen el sentipensar y se acuñan en el campo investigativo, mostrando una explicación cuando se quiera interpretar desde el castellano. El tiempo en este descubrir es pausado, sin afán. Se va trenzando al conocimiento en la medida que se va descubriendo, experimentando, preguntando, sin respuestas inmediatas que solo sirven para llenar formatos, resolver hipótesis, comparar datos. Aquí se trata de avanzar de forma integral, tejiendo sabiduría, conocimiento, territorio, espiritualidad, siempre en relación directa con la comunidad. La crianza y siembra de sabidurías y conocimientos se sustenta desde la comprensión y vivencia de principios que articulan el territorio como la casa grande donde se teje la existencia, la resistencia, la dignidad y el buen vivir de acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo. La espiritualidad de esta ligada a las formas subjetivas de intuir, interpretar, percibir y sentir de los pueblos en armonía con los espíritus de la naturaleza y el territorio. La comunitariedad enlazada a la cosmovisión involucra la participación de la comunidad en todos los procesos CRISAC.
La reciprocidad que comprende el compartir con la naturaleza entre todos los seres, el dar y recibir desde el sentir. La racionalidad que permite comprender y actuar ante las dinámicas familiares, comunitarias y territoriales desde sus propios contextos. La complementariedad donde se busca que los opuestos puedan lograr entendimiento para el caminar comunitario. El cuidado de la vida donde los procesos quizás respetan, defienden, protegen y fortalecen las diferentes expresiones de la vida según las cosmovisiones de los pueblos, de la vida y para la vida. La palabra enraizada en la cosmovisión y el territorio resignifican el espíritu cultivador de las lenguas y las cosmovisiones. Ley de origen, palabra de origen, derecho mayor, derecho propio. Ley natural es la norma que orienta y mandata la vida a través de los sueños, las señas, las manifestaciones naturales, los consejos y la vida, las vivencias culturales. En directa relación, las formas de conocer tienen que ver con el sentir y presentir, escuchar a través del cuerpo, lo que ratifica a través de la vista, lo que se ratifica a través de la vista, a través del pensamiento, todo expresado en y desde la oralidad, para lograr así la práctica, el hacer. En este contexto, la ley de origen está tejida en el territorio donde se encuentra la naturaleza, la sabiduría, la economía, la memoria, la cosmovisión que comprende la espiritualidad, los saberes, lengua y pensamiento, así como la identidad. Yo quiero hacer un alto aquí. Si no conocemos las lenguas de los territorios con los que vamos a trabajar cuando son territorios bilingües, si mínimamente no nos acercamos a ellas, no se trata de ser competente, pero mínimamente el respeto por cómo se estructura esa lengua, es muy difícil entrar en la cosmogonía del territorio, porque es desde la lengua, desde la palabra que se nombra y se significa el territorio y en ella está la cosmovisión del mundo. Los usos y costumbres, donde está la unidad familiar, el trabajo de medicina propia y la convivencia, la autonomía enlazada por el derecho y deber mayor, la autoridad, la administración, la interculturalidad. Este relacionamiento detona otras formas de hacer investigación. Para ello, hay que transformar la experticia por la escucha. Debemos aprender a escuchar, dejarse llevar hacia la experimentación, dejar tanto formato y equivocarnos, hacia la vivencia de otras formas de conectar, para adentrarse con mirada de niño en dinámicas que llevan a crear en comunidad, abriéndose a nuevas estéticas, nuevos procesos, otras realidades que no necesariamente quieren ser solucionadas, tal vez solo tratan de fortalecerse, resaltarse, visibilizarse o simplemente permanecer. Aquí algunas imágenes del trabajo con comunidad. Donde está desde el comienzo la comunidad, desde el planteamiento del proyecto, en todo el proceso se involucran tanto los niños, los mayores, las mayoras, la escuela, es muy importante, ¿sí? Porque la escuela transmite el conocimiento, los saberes, y son conocimientos y saberes. Tenemos que dejar aquí el alto de que en la academia se generan conocimientos y en las comunidades saberes, no. La academia está en igualdad de condiciones y las comunidades generan conocimientos, no solamente la academia. Entonces, ¿cómo van? Y esto fue el resultado final, que es un proyecto de vida, y realmente fue un mural de una comunidad que fue desplazada por el bloque Calima, de su territorio de origen y fue reasentada en otro territorio, y en el proyecto decidieron colocar el antes y el después sobre la escuela para que nunca se les olvidara. Aquí hay otro proyecto que es sobre la cabuya. Esta es una comunidad también indígena. Y se trataba como de cómo poner la cabuya nuevamente en movimiento, a circular. Pero ante todo, ellas querían, es una cooperativa de mujeres, fortalecida mucho por los hombres, por sus compañeros, pero querían la imagen de la cooperativa. Y créanme que fue muy difícil. Pasamos más de 2 años, ¿sí? Y no lográbamos porque había que considerar muchas alternativas dentro de su simbología. Entonces, el trabajo con comunidad y cómo se va resignificando
Asistimos a muchas mingas, al trabajo colectivo para aprender también cuál es el proceso de la cabuya. Aprendimos a sacar cabuya. Es muy importante porque no se trata de visitar, se trata de permanecer. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, hasta que logramos la identidad. Y esta última, antes de pasar a tres cosas que son las notas finales, si me da el tiempo, es con el Pacífico Caucano. En Colombia se dan las comunidades energéticas como una norma a nivel de gobierno. Y las comunidades energéticas son estas comunidades que son posibles, que generen energía, energía natural a través del agua, a través del viento, pero o a través de las masas, pues que se van sacando de los desperdicios, pero oh sorpresa, la comunidad que eran las que podían ser potentes comunidades energéticas no tenían ni idea de cómo llenar los formatos, los formularios, de cómo hacer todo este trabajo. Entonces, este trabajo fue cómo la comunidad, desde una cartografía del territorio, iba reconociendo el territorio para poder enseñarles. Nosotros, ahí sí nos tocó enseñarles esos formatos y cómo hacer esos formatos amables para que la comunidad pudiera participar en las convocatorias del gobierno y poder ser partícipe y convertirse en comunidad energética. Entonces, esto es un poco lo que se ve del trabajo comunitario. Terminamos en una infografía. ¿Y por qué esta infografía es muy importante? Porque esa comunidad es una comunidad arrocera. Por lo tanto, la actividad de la siembra y la cosecha del arroz, que también lo hicimos y permanecimos, se convirtió en una relación directa con los pasos para ser una comunidad energética. Eso iba involucrando a la comunidad para que realmente cada paso estuviera concientizado, ¿sí? Y por último, las notas finales, que son tres, y creo que ya terminó. Bien. Si bien el propósito de la investigación-creación es construir el mundo sensible y material que rodea a los seres humanos, pues en esa relación humano-entorno es donde sucede la experiencia de la vida, creo que no es suficiente solo experimentar cuando entramos en contextos de diversidad lingüística y cultural. Allí se requiere conectar con la espiritualidad, con el corazón del territorio, con la visión de la gente, quien concibe el territorio en directa conexión con la vida, con lo vivo. Requiere fracturar el conocimiento académico para dejar fluir la experiencia propia, para que no sea únicamente el resultado de una representación objetual atravesada por los sentidos, sino el sentipensar de una experiencia hilada a la relación del ser humano con otras visiones de mundo. El proceso dialógico de creación de dispositivos comunicativos, cuando se gesta en diálogo con los otros, genera procesos de transformación social y personal que permanecen en el tiempo, propendiendo por soluciones sentidas por la gente. Al dialogar en comunidad y atender la noción de investigación concebida por las comunidades como crianza y semilla de sabidurías, es más armónico gestar procesos de investigación-creación donde el dibujo, la palabra y la imagen se vuelven gráficamente sensibles cuando se traza la línea desde las vivencias, afectando la representación gráfica, que no es un patrón o modelo. Son detonantes de conocimiento que se ponen en relación para crear en comunidad. Y por último, permiten navegar, comprender y representar la palabra desde y a través del territorio que se habita, así como penetrar diversos órdenes significativos que dan cuenta de un espacio que se protege y sostiene desde y para las personas que ocupan un lugar propio, como un tejido que posibilita seguir dinamizando conocimientos vivos de la memoria ancestral, tejida desde el hacer, donde se pone en contexto, forma y contenido. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ahora pasamos a nuestro esperado intercambio con el público que nos está escuchando, que nos estuvo escuchando por Facebook, tanto como con los presentes. Arrancamos con preguntas presenciales. ¿Les parece? Tengo una pregunta del Facebook ya. ¿Vamos con esa? Bien. Es una pregunta de Joana Barón para Marisol y dice lo siguiente. Poco a poco acá en Brasil, con las colaboraciones del ADA,
hemos encontrado ejemplos de iniciativa de investigación-acción en que, de hecho, la espiritualidad se ha manifestado como fuente de conocimiento. Quería saber si en el Cauca o en otras partes has visto ejemplos así desde la academia y cómo ves los retos para este tipo de investigación en las academias del Abya Yala. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que estamos en ese caminar, apenas descubriéndonos en relación con lo que nos habita, porque las comunidades nos habitan, son nuestros ancestros. Muchas veces nos olvidamos de eso, creemos que venimos de otro lugar. Estamos en Latinoamérica y somos un mestizaje donde por nuestras venas, por supuesto, corre sangre indígena, corre sangre afro y, por supuesto, sangre campesina. No tengo un ejemplo directo desde la academia desde Occidente, pero sí puedo invitarte a que entres a la página del Consejo Regional Indígena del Cauca o de la UAIN, donde allí se suben proyectos que han desarrollado los estudiantes de las licenciaturas y los programas de esta universidad, donde está desarrollada esa parte de espiritualidad, conocimientos, saberes. Gracias. Gracias. Bueno, paso el micrófono así la gente que está online puede escucharnos. Así que tengan a bien usarlo. Gracias. Alejandro, tengo una pregunta para ti. Si puedas hablar más sobre o qué te inspira, cuáles son las referencias más teóricas de diseño y antropología que inspiran tus proyectos. Sí, creo que dado el contexto del evento, conviene contextualizar, ¿no? Y ponerlo en esa mirada, ¿no? De cómo se hace esta articulación. Y es algo que estoy pensando ahora, ¿no? Digo, yo me configuré en términos de formación desde el diseño, ¿no? Empecé como arquitecto, pero en realidad mi corazón está en el diseño y en el diseño industrial, ¿no? Ahí me enamoré, ¿no? Pero justamente en el proyecto de libro colaborativo de repensar los diseños desde el género de lo binario y lo queer, que fue lo que hicimos durante la pandemia, con varios colegas, ¿no? La doctora Elvia Ayala y yo coordinamos, y ahí conocí a mi directora de tesis, la doctora Melina Mao, que ella es doctora en estudios culturales, ¿no? Entonces, justamente a través de la tradición del pensamiento, porque es conveniente mencionarlo, ¿no? Dialogando con Melina, ella decía, bueno, es importante la familia académica, ¿no? Y entonces ella, creo, ¿no? No voy a decir una burrada aquí, ¿no? Pero según recuerdo bien, ella fue dirigida por Sayak Valencia, ¿no? Con Capitalismo Gore, ¿no? Y creo que Sayak Valencia fue dirigida por Paul Preciado, y Paul Preciado al mismo tiempo fue dirigido por Deleuze, ¿no? Entonces hay una tradición de pensamiento, yo no me atrevería a categorizar, ¿no? Estas personas, ¿dónde se ubican? Si es en antropología, estudios culturales, ¿no? Filosofía, ¿no? Pero sí es muy claro que no están en diseño, no están en diseño. Entonces, a través del doctorado del diseño de la UP, pues entendí que hay una orientación muy dirigida a Tomás Maldonado, ¿no? Entonces, bueno, ahí conocí a Tomás Maldonado profundamente y me enamoré de él, ¿no? A través de Verónica Valle. En la maestría de diseño industrial, bueno, me dio clases Luis Rodríguez, ¿no? Que trabajó con Gibbon Siepe. Entonces, a final de cuentas, pues está consciente o inconscientemente esa conexión que cruza y que culmina en el doctorado. No sé si propiamente antropología como se piensa tradicionalmente, pero aquí no estamos buscando, ¿no? Y creo que eso es lo que comentábamos ayer, no se está buscando diseño y antropología separados, sino diseño y antropología como un tercer espacio. Entonces, a ver qué resulta de estos diálogos y al final del evento podremos pensarlo mejor, ¿no? Ahora sí.
Vamos a dar una serie de preguntas presenciales y tenemos más en el Facebook. Gracias. Hola, soy Melissa, mucho gusto. Mi pregunta es para Marisol y más que desde mi contexto que yo crecí en la zona maya yucateca, en Yucatán, y compartí muchos espacios con las personas en las comunidades y cuando llegó a mí la decolonialidad dije, creo que necesito yo aprender también sus, ¿no? Nosotros en el español yucateco, pues tenemos muchas cosas entrelazadas y luego cuando nos damos cuenta compartiendo el escenario con otras personas de otro estado de la República, dices, creo que no concibo el mundo de una forma diferente, ¿no? Sin embargo, en mi proyecto de investigación, una de mis tutoras me motivaba a buscar las traducciones en las lenguas originarias bueno, en Yucatán, sobre acerca de la colaboración. Encontrando dentro de esos espacios, hablábamos acerca de un concepto que se llama el mulmeya. Y el mulmeya, de forma literaria al español, sería hacer como montaña, ¿no? Cuando allá no hay montañas, entonces buscando de dónde, cómo se podría, o trabajar juntos haciendo montañas. Haciendo un análisis estético, fenomenológico, junto con otra profesora, la maestra Eloísa Ojeda, en la UNAM, hablamos acerca de cómo esto se puede interpretar, ¿no? Y yo estaba muy emocionada de cómo compartir esta información dentro de mi proyecto de investigación. Sin embargo, junto con la doctora Diana Albarrán, me di cuenta que no era mi voz la que tenía que yo decir estas palabras o este análisis, que yo pude haberlo malinterpretado o lo pude haber interpretado correctamente, no lo sé, ¿no? Preguntando en las comunidades, me decían es que nosotros no conocemos esa categoría, en otros espacios tal vez sí. Entonces, ¿cómo se puede generar estos procesos en donde yo como una persona mestiza, en donde yo no vengo de un pueblo originario, tal vez mis abuelos sí, ¿no? Yo ya no tengo un arraigo sobre el territorio de mis abuelos, que es otro que no es el maya yucateco, y yo como una persona que creció ahí, que nunca que se siente de ahí, pero no es de ahí, es ¿no? Decimos sheik allá en Yucatán. Eh, Hay demasiadas cosas bifurcándose. Me ha costado mucho trabajo el cómo comunicar ciertas cosas que vienen de las comunidades que me o comparten y que puedo yo dar voz y que me dan permiso de poderles darles voz a través de mis proyectos de investigación, pero siempre tengo con estos procesos de conflicto de dónde quedo yo como proceso de investigación, porque el poder y la academia me generó este espacio para poder dialogarlo alrededor. ¿Cómo ha transitado usted estos espacios de conflicto entre es mi lugar, no es mi lugar, cuánto es mi lugar, cómo lo comparto, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias por tu pregunta. A ver, primero que todo, desde el respeto. Yo creo que cuando le damos al lugar al otro en la medida del lugar que tenemos, en la horizontalidad, el otro cuando se abre, también nos abrimos y no somos perfectos. Entonces es desde el diálogo como también saber mis limitaciones y el otro también sabe las de él. Primero, como dice Marina Garone Gabriel, pues traducir es mentir. Uno puede acercarse, ¿no?, a una interpretación de la lengua, de eso que más o menos se teje allí, pero tú no vas a dejar de pensar en tu lengua materna, que es el español, y la comunidad no va a dejar de pensar en su lengua materna, que es la que realmente la atraviesa, ¿no? Pero tienes una fortuna, muchos hablantes de esa comunidad hablan español como segunda lengua. Entonces es conversar también con esos hablantes, el diálogo, circular la palabra es una de las cosas más importantes y sobre todo circular la palabra no desde la entrevista,
sino circular la palabra dentro del territorio, en el hacer dentro del territorio. Yo hablé de la minga porque es una forma de cómo construir desde el trabajo colectivo y yo poder estar allí, pero yo no voy a ir a la minga y empezar, Marina, ¿usted por qué pone el asadón así? No, no, yo voy a la minga y después de muchos días conversamos, ¿sí? Nos sentamos alrededor del fuego. Es más, ni siquiera inicio la conversación yo, la inician ellos, ¿no? Y hay que entender algo como investigadores, no todo se publica. Hay cosas que son privadas, hay cosas que por más que te las compartan, se quedan para ti porque te las convirtieron a ti, te las compartieron y tú tienes que tener un sexto sentido para saber que eso que te comunicaron protege a esa comunidad, que si la sabe X, Y o Z, por ejemplo, si la comunidad me mostró los ojos de agua, eso es un capital valiosísimo. Yo no lo voy a sacar en una publicación porque eso es dárselo a las multinacionales. Sí, la comunidad me mostró dónde están los yacimientos, ¿no? Más preciados que casi siempre están en los lugares sagrados. Pues eso yo lo agradezco, pero eso jamás irá en una publicación, ¿sí? Entonces también es aprender a proteger a esa comunidad que se está abriendo el corazón y te está confiando. Es muy importante, y eso no solamente para la comunidad indígena o la comunidad afro, para todas las comunidades, ¿sí? Es como tú misma empezar a mirar esos límites invisibles desde tu sexto sentido. Tú dices que no, que hace rato estaban tus ancestros, tus abuelos, que no volviste al territorio. Eso está en el cuerpo y eso no se olvida. Y en la medida que visites el territorio, eso vuelve a avivarse, se vuelve a conectar. Así que no digas que estás desconectada porque sigues conectada desde siempre. Bueno, ¿ok? Por Facebook preguntan si si tienen Soy, Alejandro y Marisol publicaciones y yo me anticipo a contestar que sí. Sí, tienen publicaciones. No sé si quieren poner algún tipo de comunicación posible o que los googleen o no sé cómo pueden hacer la gente que está interesada en nuestros trabajos, las redes sociales, etcétera, si las quieren publicar o compartir por Zoom, en el chat de Zoom también lo pueden hacer, asumo. Eso. En mi caso, como no soy de redes sociales, pero la gente sube cosas simplemente con que coloquen Marisol Orozco Álvarez con un guión, porque yo uní mis dos apellidos, ahí encuentran lo que he publicado. Gracias. Joana te agradece el consejo y va a mirar, va a mirar al consejo al que la derivaste y nos saludan y les saludan y felicitan, así que transmito este mensaje. Bien, eso desde la virtualidad. ¿En la presencialidad había más preguntas o me confundí? ¿Alguien quiere comentar algo? Y mayúscula. Bueno. Esto les agradezco a Soy desde la virtualidad que tan impecablemente funcionó. Estoy muy contenta. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, tu saber, tu experiencia y todo lo que nos pudiste compartir, haciendo el esfuerzo de conectarte también. Eh, ahí compartió cuestiones. Pueden anotar y está siendo transmitido. Le agradecemos mucho y también les agradecemos muchísimo a ustedes, a Alejandro y Marisol, y a todos y a todas los presentes que hacen que todo esto sea posible, tanto de manera presencial como virtual. Y va el aviso, lo que nosotros decimos aviso parroquial, para mañana. Mañana esto sigue desde las 8:30 de la mañana. Va a haber talleres participativos, luego va a haber sesiones en línea como un GT, como mesas de trabajo en las que se exponen distintas temáticas relacionadas y se puede participar como oyente. Y nuevamente replicaremos este espacio de las conferencias, misma hora, mismo canal, distintos conferencistas, así que los esperamos a todos y a todas.
Muchas gracias. Gracias. Gracias.